Buenas noches. Continuamos con la lección número 5. Buenas noches, hermano Juan José. Bienvenido. Bien, estamos en la lección número 5, titulada El Espíritu Santo. Nos habíamos quedado allá por la presentación número 8. Dame sabiduría, Padre eterno, para escuchar. Entonces, y aprender de tu palabra, Señor. Estamos en el slide número 9. Bien, dice, solo el Espíritu comprende las profundidades de Dios. Este es un hecho. Así como el espíritu del ser humano entiende cómo somos a cabalidad, el ser humano, así también el Espíritu de Dios conoce totalmente a Dios. Hay un texto bíblico que habla al respecto. Está en 1 Corintios. Vamos a ver. Permítanme. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, como nosotros tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en nosotros, es por eso que Dios nos revela muchas cosas, ¿verdad? De nuestro diario vivir. Obviamente la revelación completa está en la palabra de Dios, en la Biblia, pero también recibimos guía y dirección de parte de Dios en nuestro diario vivir. Entonces en su palabra pues vemos la revelación por medio del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces efectivamente pues el Espíritu escudriña todo, ¿verdad? El Espíritu tiene la función de vivificar también espiritualmente. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 11, en donde habla de una palabra en griego que tiene que ver con vida eterna. Entonces ahí se menciona que imparte la zoe, o zoe, creo que es zoe, del griego zoe, que es vida eterna. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bien, ahí podemos ver que el Espíritu Santo es el que va a vivificarnos, así como lo hizo en Cristo Jesús. Entonces, nuestros cuerpos mortales van a ser transformados si estamos para la segunda venida de Cristo. Y si no, pues si estamos muertos, pues Dios es todopoderoso y puede crearnos, ¿verdad? Ya sea de la nada o de la tierra, o de donde quedamos, ¿verdad? Si es que queda algún rastro de nosotros. El punto es de que vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser vivificados en este caso, por medio del Espíritu, para darnos vida eterna. De ahí viene la palabra Zoe. También esto es como más profundo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, también llamado el Espíritu de verdad, procede del Padre, pero también procede del Hijo. Y eso es algo un poco confuso, ¿verdad? El tema de la Trinidad siempre es un tema un poco complicado, pero es lo que nos muestra la palabra, que procede tanto del Padre como del Hijo. Y al fin y al cabo, pues Dios es uno, en tres personas. Entonces el Espíritu de verdad procede del Padre, lo podemos leer en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26, que dice, pero cuando venga el Consolador es también un sinónimo, por así decirlo, del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Señor Jesús lo enviará del Padre, o sea que procede del Padre, el Espíritu de verdad. Que sabemos pues por la misma escritura, en Pentecostés vino el Espíritu Santo a los apóstoles y fue ese inicio de la iglesia primitiva como tal. Y dice, el cual procede del Padre. Aquí lo dice literalmente, ¿verdad? Procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, en palabras del Señor Jesucristo.
¿Puede probarse por las Escrituras que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Sí, ¿verdad? Ahí podemos ver literalmente que procede del Padre. Aunque el Nuevo Testamento no lo dice explícitamente, lo dice implícitamente. O sea, esas dos partes. Al decir que Jesucristo enviará el Espíritu del lado del Padre, como que da a entender de que Él también lo envía. O sea, como que es un puente, por así decirlo, algo así se puede entender, pero más profundamente en la Trinidad, pues no hay jerarquía, ¿verdad? Entonces, procede del Padre y procede del Hijo. Hay otros textos bíblicos donde hay más como claridad en este asunto. Al llamar a la tercera persona, como habíamos dicho, ¿verdad? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, pues es la tercera persona de la Trinidad. Dice el Hola, Espíritu del Señor. Hola, adelante, hermano. hola, hermano Hola, Oscar. Buenas noches para todos. buenas noches. En aquellos parajes de cuando la última cena, se acuerda que Cristo les dijo, me voy, pero no los dejo solos, les enviaré al Consolador. Yo por eso creí que el Espíritu Santo era enviado por Jesucristo. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la Trinidad, bueno, si es Jesucristo, pues va a ser Dios también, va. Ahora, pero no había oído eso de que decía que Cristo había dicho que así, en forma explícita, que era de Dios que nos venía el Espíritu Santo. Sí, fíjese que, sí, en este pasaje, por ejemplo, del Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26, en palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Señor Jesús mismo dice, ¿verdad? Que procede del Padre, aunque también Él dice anteriormente, yo os enviaré del Padre. Ahora, ajá, o sea, es algo extraño, pero es como lo muestra en la Escritura. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar el Espíritu del Señor? Aquí vemos que dice el Espíritu del Señor. Y cuando en el Nuevo Testamento se hace referencia al Señor, normalmente se hace referencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de el Señor Jesús, o sea, así como se dice, es el Espíritu de Dios. Entonces, ajá, esa parte es lo que da a entender ahí, ¿verdad? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Bueno, está en el contexto de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que habían engañado al Espíritu Santo y que anteriormente, en la clase anterior, vimos, pues valga la redundancia, que habían engañado realmente a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. También en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otra parte un poco complicado, ¿verdad? Pero es el mismo tema de la Trinidad que mencionaba el hermano Juan José, de que el Señor es el Espíritu, dice. Dios es uno en tres personas, ¿verdad? Entonces ahí está dando a entender que el Espíritu es parte de esa Trinidad. Y donde está el Espíritu del Señor, y vemos que el Espíritu es del Señor Jesucristo, ahí hay libertad. Espíritu de Cristo inclusive lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí vemos que dice Espíritu de Dios. O sea, dando a entender eso mismo, que el Espíritu es parte de lo que conocemos como Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, obviamente estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? El Espíritu de Dios, más adelante en ese mismo versículo prácticamente, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que estamos hablando de lo mismo. Entonces, sí, de esa forma, pues,
sí, procede del Hijo también. Ya vamos al... bueno, sí, prácticamente es el argumento que muestra el material de avance. Cuando se dice Espíritu de Cristo, quiero ver, dice, lo cual sería incorrecto si el Espíritu no procediese del Hijo. Ajá, o sea, no se podría decir el Espíritu de Cristo si no procediese del Hijo también. Este envío del Espíritu se atribuye al Padre, por lo que vemos que tanto el Padre como el Hijo envían el Espíritu. Entonces es un texto un poco difícil, por eso se dice que no está tan explícito el hecho de que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo procede del Señor Jesús. En cambio del Padre, sí, ¿verdad? Ahí lo dice bien literalmente. Pero efectivamente, en esos pocos textos bíblicos, pues vemos que sí, ¿verdad? Que implícitamente sí, efectivamente procede del Hijo también. De hecho, hay otro pasaje que se me olvidó poner que hace esa mención, que el Señor Jesús dice que Él enviará al Espíritu. Ajá, como consolador, el texto que hacía referencia al hermano Juan José. Entonces ahí da a entender que Él lo va a enviar. Y en unos versículos antes hace referencia que el Padre es el que lo envía. Entonces, ajá, y por eso es que se dice que procede del Padre y del Hijo. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hermanos, esta lección pues termina aquí. Y vamos a iniciar la otra. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos en la lección número 6, siempre del principio 4. Este se titula como método de estudio bíblico. El objetivo es conocer la importancia de establecer un estudio sistemático de la palabra de Dios. Hay muchos métodos de estudio, pero el que se propone en el programa de avance es bastante bueno, bastante lógico también, bastante pedagógico, para poder realmente obtener mejor el conocimiento que deberíamos de tener como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, porque deberíamos nosotros meditar, estudiar en su palabra, ¿verdad? De tal manera que podamos vivir en consecuencia como hijos de Dios. Esta lección, pues, uno de los textos base que tiene es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto, pues muy utilizado normalmente cuando se habla de la escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, vemos que es inspirada por Dios. No ha sido una inspiración humana, por así decirlo, sino que ha sido una colaboración, primeramente del Espíritu Santo, que inspira a estos hombres de Dios para poder escribir, y cada uno de ellos le pone su tinte, por así decirlo, que cada uno vivía en una época distinta, en un contexto diferente, con una forma literaria diferente, etc. Entonces, le pone su particularidad cada autor de la palabra de Dios, porque han sido más o menos como 40 autores que han escrito la Biblia en un lapso de tiempo de 1500, 1600 años. Por ende, fueron épocas diferentes, cada uno de ellos en contextos diferentes, países diferentes, hasta a veces idiomas diferentes con los que tuvieron que lidiar. Y al fin y al cabo, pues la palabra pues ha llegado a nuestras manos y es congruente en todo, es una unidad orgánica, como lo estuvimos viendo en clases pasadas. Entonces, esta palabra es inspirada por Dios y nos es útil para poder aprender, para enseñar, para corregir, para motivar a los demás y pues recibir instrucción de no solamente la parte bonita de la palabra que tiene que ver con el amarnos unos a otros y todo eso, sino también injusticia, dice, hay que instruir en justicia. Así para que podamos ser maduros en la fe, para que podamos ser
parecidos a nuestro Señor Jesucristo y estar preparados para hacer las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, el propósito de la Biblia es enseñarnos lo que es verdad. Y esto es bien importante, por eso es que ya pasamos prácticamente la lección en donde estuvimos estudiando sobre la Biblia. A estas alturas, pues deberíamos nosotros estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Y por ende, si esa es la palabra de Dios, no tiene tacha alguna, no es inerrante, o sea, no tiene errores, es infalible, no se equivoca, todo lo que está ahí se cumple y se va a cumplir. Es suficiente para la salvación, ahí está todo lo que necesitamos saber de parte de Dios como una revelación completa. Y pues no hay quiebre, pues, o sea, ahí está el canon, nuestra regla, nuestra norma de fe y conducta suprema, con la cual nosotros podemos vivir y con la cual, pues, es como el manual del fabricante del ser humano. Si nosotros seguimos esa guía, pues vamos a tener una vida abundante como la que nos da el Señor Jesucristo, porque ahí está la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahí está la enseñanza de Dios. Ahí está lo que Él quiere que sepamos nosotros. Entonces, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas, también para eso nos sirve la Biblia. Nos muestra claramente el pecado. Si nosotros no leyéramos la Biblia nunca y nadie nos enseñara sobre esas leyes, ¿verdad? Creo que en el fondo del corazón cada ser humano tiene una concepción de lo que está bien y de lo que está mal. Pero cuando está escrito en una ley y yo lo leo, entonces ahí pues me da como más luz y logro entender mejor por qué es pecaminoso, eso que yo siento en mi corazón que es pecaminoso. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Si yo manejo un carro y me paso un semáforo, yo no puedo argumentar de que yo no conocía las leyes, porque pues sí, yo estoy conduciendo un carro, ¿verdad? Entonces, algo así es también las leyes de Dios, que las personas no van a argumentar de que no sabían de la ley, porque al fin y al cabo hay una ley que Dios ha puesto en nuestros corazones, es una ley como natural, por así decirlo, en donde sabemos que matar es malo, robar es malo, porque es algo que a nosotros nos molestaría que alguien lo hiciera con nosotros. Entonces, de alguna forma, pues cada ser humano tiene eso internamente, ese grado de conciencia de lo pecaminoso, y nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces nadie tiene excusa. Ahora, por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Dios. Bueno, ahora que tenemos la revelación completa, sabemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. Y las obras, pues, y la ley, pues, sabemos que no podemos cumplir la cabalidad, ¿verdad? Sino que nos demuestra de que somos incapaces y que necesitamos a un Salvador. Ahora, el que tengamos la Biblia, la revelación completa, nos ayuda un montón, porque de esa forma nosotros podemos estar convencidos de eso, de que realmente necesitamos un Salvador, de que realmente somos pecadores, porque hay personas que pueden decir, bueno, yo no mato, yo no robo, yo me porto bien, soy mejor que muchos cristianos. Hay gente que suele decir ese tipo de cosas, pero realmente no se está viendo a la luz de la palabra. Al vernos a la luz de la palabra, pues cada vez que la estudiemos más, que la estudiemos y meditemos en ella y maduremos en la fe, nos vamos a dar cuenta que somos más pecadores que antes, que no sabíamos. Entonces, bueno, pero es importante, pero no es que no debamos de estudiarla, pues con mucha más razón debemos de estudiarla para que conozcamos la verdad de nuestra situación y convencernos de que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es por fe que somos salvos, no por nuestras obras. Y eso nos motiva también a querer mejorar, ¿verdad? Nos endereza cuando nos salimos del camino. La palabra pues nos dicta cuál es el camino. Y nosotros lo que debemos de hacer es estudiarla más y más para poder saber cómo ir derecho en ese camino.
manera, bueno, el propósito de la Biblia también es una manera en la que Dios nos prepara para cada situación, totalmente equipados para hacer bien a todos. Es nuestro mejor consejero. Sí, muchas veces nosotros necesitamos de alguien que nos ayude. Generalmente buscamos guía espiritual con pastores o personas muy estudiadas de la Biblia. Y sí, con mucha razón, porque ellos pueden aplicar muchas situaciones, muchos contextos, muchos principios que están en la Escritura para poder darnos un buen consejo. Pero nosotros también lo podemos hacer. A medida que estudiemos más la palabra y nos empapemos de ella, pues vamos a poder aplicar esos principios espirituales para cualquier situación de nuestra vida. La Biblia es suficiente, sí, pero no significa que nos va a servir como para, ¿qué? Hacer una operación, una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? No es que no es en ese aspecto que sea suficiente, sino que tiene todos los principios que necesitamos para poder vivir una vida piadosa. Entonces, en ese sentido, pues es suficiente. Para obtener una mejor comprensión de la palabra de Dios, hay que percibir, entender la Biblia. Entonces, para lograr esa percepción y entendimiento de la Biblia, hay 6 formas que es la que propone el material de avance, que bueno, que pedagógicamente yo creo que eso se aplica para toda enseñanza, ¿verdad? Para todo programa de estudio, que tiene que ver con oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Creo que en cualquier estudio que tengamos, pues estos son elementos muy importantes para poder tener una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. Y nos permite también a largo plazo tener ese conocimiento y poderlo aplicar en nuestras vidas, poder ser coherentes con lo que hemos estudiado y lo que hacemos. La mayoría de los cristianos únicamente oyen la Biblia. Lastimosamente el material de avance no muestra la fuente de eso, ¿verdad? Pero efectivamente al buscar estadísticas, a mí se me olvidó poner una fuente que hacía mención de que muchos cristianos tienen grandes problemas doctrinales. Por ejemplo, hay unos que creen que Jesús fue creado y no necesariamente, que dicen que Jesús es el primer ser creado. Y no necesariamente son testigos de Jehová, sino que cristianos normales, pues, y comunes y corrientes, evangélicos, se puede decir, pueden llegar a creer ese tipo de cosas, o pueden creer inclusive en la reencarnación. Ya he oído cristianos que de alguna manera dicen, no, pero es posible que nosotros vengamos de que tengamos vidas pasadas, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Eso no es lo que enseña la Biblia. Y así podemos, bueno, que somos el conjunto de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y a veces nosotros damos por hecho muchas cosas que nos enseña el mundo o nos enseñan otro tipo de personas. Por ejemplo, ¿qué es lo que enseña la sociedad sobre el ser humano? De que, bueno, el sistema del mundo, ¿qué es lo que enseña? De que el ser humano es bueno por naturaleza y que la cultura, la sociedad lo corrompe, ¿verdad? Las personas, los malos, lo corrompen. Pero no, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Por la caída, por el pecado que se dio en el Edén con Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa y pues estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que por gracia Dios desde antes de la fundación del mundo pues nos ha predestinado para esa salvación. Obviamente hay un tema ahí que ya lo hablamos en clases anteriores, pero tiene que ver con eso, ¿verdad? Que definitivamente pues hay muchas cosas que nosotros damos por hecho, porque la sociedad, por cualquier sistema de enseñanza nos lo da, ¿verdad? Pero realmente pues nosotros deberíamos de tener como prioridad la Biblia. Si nosotros leemos libros que son tal vez no cristianos, pues está bien, lo podemos leer, no hay ningún problema, siempre y cuando pongamos el filtro de la Biblia. Inclusive material que es cristiano, literatura que es cristiana, también tenemos que poner el filtro de la Biblia, porque no tenemos que dejarnos llevar por un autor que
¿qué? Testimonio de ser un buen cristiano, pero si menciona algo que está en contra de la Biblia, nosotros debemos de aplicar el principio de la sola escritura, de los 5 solas, ¿se acuerdan de la Reforma Protestante, verdad? Sola escritura, o sea, ese es nuestro filtro. Ahí está nuestra norma de fe y conducta y pues cualquier cosa que se salga de eso, pues sea anatema, ¿va? Por así decirlo. Obviamente tenemos que filtrar, ¿verdad? Con pinzas, ver las cosas y retener lo bueno, pues hay literatura que inclusive no es cristiana y pues hablan cosas buenas que podemos nosotros tener en nosotros y aplicarlo en la vida, ¿verdad? Pero igual, lo principal es la Biblia. No se lee o estudia. Hay muchos cristianos que pues solo oyen la Biblia cuando van a la iglesia, ¿verdad? Un día domingo. Pero en sí, a veces ni siquiera la leen, solo oyen al predicador cuando está leyendo la palabra. Y tal vez durante la semana en ningún momento la abren, la Biblia, ¿verdad? No la escuchan ni nada. Entonces puede pasar, hay un cierto porcentaje seguramente de muchos cristianos que pasa eso, que no la leen, no la estudian y solo la oyen cuando el predicador la lee en los domingos, ¿verdad? Llegan a la iglesia solo para oír. La Biblia dice que la escritura es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Al nosotros reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, y si en verdad la reconocemos como tal, deberíamos nosotros estar, pero asombrados, deberíamos estar impactados por eso, porque Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, por quien nosotros existimos y estamos hoy en este momento aquí estudiando esto, pues Él es el que ha hecho la Biblia, Él es el que nos la ha dado y ha permitido que nosotros sepamos toda esa revelación que nos ha querido dar. Entonces, con mucha más razón deberíamos de estar agradecidos y estudiarla con más esmero. Y ahí me incluyo yo, pues, porque la verdad es que deberíamos de ser más estudiosos de la palabra para poder conocer más a Dios, para poder saber su voluntad, para poder aplicar esos principios y compartirlos con otros. Y dice que es la espada del Espíritu. Hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? La espada es un instrumento ofensivo en este aspecto. Entonces, a nivel espiritual, pues, nosotros podemos ser más ofensivos, más, o sea, atacar el problema de frente, que es el pecado, ¿verdad? Podemos atacarlo con la espada del Espíritu. Al nosotros conocer la palabra de Dios, a estudiarla, pues tenemos las herramientas suficientes como para poder resistir la tentación y poder seguir adelante a pesar de las dificultades o la resistencia que el maligno nos puede hacer, ¿verdad? Solamente oyendo la lectura de la Biblia, ¿cómo pueden cómo pueden luchar contra el diablo con tanto poder como debe ser? Eso es lo que dice el material de avance. O sea que no solo nos debemos de quedar con el tema de oír, sino que debemos de también leerla, porque al leer se hace cierto esfuerzo adicional, no solo de oír, ¿verdad? Sino que se hace un esfuerzo mental para poder como detenerse más de lo que se está leyendo, de lo que se está entendiendo de la palabra. Además está la parte de estudiar, que significa más allá de solo leer, sino que de detenerse, si hay una palabra que uno no entiende, buscar, si hay una referencia cruzada, leerla. A veces es de ayuda o leer comentarios, pero no es que sea la regla, ¿verdad? Porque también el comentarista puede ser que esté equivocado. No es que sea palabra de Dios. Por ejemplo, que la Biblia comentada de Scofield fue la primera Biblia que ponía notas, así, una Biblia comentada, pues, pero hablaba de dispensacionalismo, un sistema de interpretación que fue como bastante nuevo, que lo aplicó Scofield de Darby. Es un tema muy largo, no lo vamos a tocar, pero el punto es de que es un sistema de interpretación que ha tenido muchas mutaciones, muchos cambios, y hoy en día, pues,
bueno, en muchas iglesias se predica, pues, y yo no digo que está mal, pues, o sea, pero el punto es de que nosotros no podemos decir que esas notas son palabra de Dios. Eso es lo que alguien interpretó y que, bueno, tenemos que filtrar también, ¿verdad? Lo que estábamos hablando anteriormente. También John MacArthur, por ejemplo, tiene una Biblia comentada, bastante buena, pero igual, o sea, como les digo, no lo podemos nosotros tomar esos comentarios como que es palabra de Dios. Sí nos puede dar una luz para poder entender algunos pasajes que son un poco oscuros, que son difíciles de entender, pero tenemos que realmente meternos más en eso, ¿verdad? Ver diferentes autores, saber qué dicen. Y bueno, y al final llegar a una conclusión. Obviamente todo en dependencia del Espíritu Santo, que Él es el que nos da el discernimiento correcto de las cosas. Y obviamente nadie tiene una teología 100% perfecta, pues en este mundo, pues solo el Señor Jesucristo es quien, pues sí, como hombre, pues él es el único que sabe todo referente a la palabra, ¿verdad? Todos nosotros que somos, pues sí, hijos adoptados de Dios, pues nosotros eh, estamos creciendo en el entendimiento de su palabra, pero nadie puede decir que lo sabe todas. O sea, eso es inevitable decirlo. La Biblia dice que la escritura es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, habíamos dicho, ¿verdad? Solamente oyendo la lectura de la Biblia, ¿cómo puede? Bueno, ya lo leímos de esta parte. Bueno, continuamos. ¿Cómo oír la palabra de Dios? ¿A cuántos perdón, es que ando algo mal de la garganta. ¿A cuántos les gustaría tener más fe? Yo creo que si hacemos la pregunta a cada uno de los que están presentes, pues todos dirían que yo, ¿verdad? Yo quiero tener más fe. Efectivamente, yo también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener más fe? Quiero ver, en Romanos, quiero ver, no sé por qué no me aparece. Aquí está. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leer otra versión. Perdón, hermano, me tengo que retirar. Bueno, va, de acuerdo, hermana Yolanda, no hay problema. Bendiciones. Vamos a poner la nueva, la traducción al lenguaje actual, que esa es una versión como más, con un texto más digerible, más actual, y a veces pues sirve bastante el utilizar varias versiones de la Biblia para poder comprender mejor un texto bíblico. En esta versión dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Llegan a confiar en Dios, o sea, a tener fe. Al oír pues el Evangelio, lo que ha enseñado el Señor Jesucristo. Curioso la diferencia, ¿verdad? Con Reina Valera. En Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, el punto aquí es eso, ¿verdad? Que ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios? Por medio de la Biblia, la lectura, o que alguien la esté leyendo, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta más oír que leer, fíjense, yo le voy a ser bien franco. Yo prefiero oír la Biblia que leerla. Al leerla, no sé, me cansa la vista, me da sueño o algo, mientras que cuando la oigo, normalmente pues pongo un poco más de atención. A mí me gusta más así. De hecho, por eso es que doy clases así, ¿verdad? Un poco, yo sé que no es pedagógico, pero así un poco más expositivo, porque yo así aprendo, o así me gusta a mí aprender, así me gusta. Aunque no sé que no es lo más correcto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que ese oír pues nos hace a nosotros tener fe. Pero ese oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y de alguna forma pues de Dios proviene eso, que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces al final pues siempre es Dios quien nos da ese deseo también de oír la palabra. Entonces, oigo
bueno, si nosotros queremos tener más fe, debemos oír la palabra de Dios. Esta es la manera más fácil y común de adentrarnos en la palabra de Dios, o sea, leyéndola. También de estar más satisfechos espiritualmente para poder madurar en la fe. Como dice en la Escritura, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, pues, Dios es espíritu, no tiene boca. Ahí lo que hace referencia es de que en su palabra está la palabra de Dios. O sea que en la Biblia, en esos textos sagrados, en esos escritos, está la palabra de Dios. Algunas maneras de oír la palabra de Dios. Puede ser por audio, como les mencioné. Yo prefiero el audio. Hay en YouTube, por ejemplo, versiones completas, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, y varias, pues ahí hay varias y completas. O sea, lo único que uno tiene que estar buscando, ¿verdad? Pero de estar, está. En reuniones también hay veces que se pueden hacer reuniones de lectura, estudios bíblicos también, sermones en audio y video, radio y televisión. Pues tenemos muchos medios. Con el internet, pues podemos ver en YouTube, en algún podcast, algún servicio de streaming, etcétera. Bien, el problema que tenemos como seres humanos es que tendemos a olvidar el 95% de lo que oímos dentro de 72 horas. Ese, según un estudio, lastimosamente no tengo la fuente de donde lo sacó el material de avance, pero sí ya había oído yo hablar de eso también cuando estaba estudiando en la universidad, que decían eso, de que uno generalmente no retiene casi nada de lo que se oye en la clase. Por eso es que al estudiante se le estimula de que escriba, ya sea un dictado, algo que pone el profesor en la pizarra, o transcribir. Inclusive a veces nos dejaban, cuando estábamos más jóvenes, ¿verdad? Nos dejaban que transcribiéramos un texto que estaba en un libro, en el cuaderno. Entonces, ese tipo de cosas de alguna forma pues ayudan. Es pedagógicamente correcto para que uno pueda aprender de la mejor manera. Entonces, este es un hecho de que tenemos ese problema que olvidamos el 95% de lo que oímos en las próximas 72 horas. A menos que escriba las cosas, va a olvidar el 95% de lo que se dijo. O sea, con solo el hecho de escribir, muchas veces eso nos ayuda a poder captar mejor muchos principios, muchas ideas, tal vez no de forma literal, pero sí el principio de la enseñanza que estamos estudiando. Lo mejor es repasarlo también, ¿verdad? Esa es la razón por la cual las personas van semana a semana, año tras año, a la iglesia y nunca crecen. El material es un poco fuerte en ese sentido, ¿verdad? Este tema es un poco difícil, pero es cierto, ¿verdad? Muchas veces el crecimiento espiritual, pues, va menguando o va muy despacio, pero es por eso mismo, porque nos quedamos con solo el oír lo que va a decir el pastor el día domingo. No nos damos la tarea de leer esa porción de la palabra, no nos damos esa tarea de poder hacer devocionales, de tomar un tiempo en el día, de poder oír o leer la palabra y de preferencia estudiarla, meditar en ella. Obviamente, pues, estamos en ese camino de maduración espiritual, ¿verdad? Todos. Entonces, habrán algunos hermanos que tienen más hábitos, más disciplina. Con todo esto, pues, ya vemos otros que, pues, sí necesitamos mejorar, ¿verdad? De hecho, todos necesitamos mejorar siempre. Bueno, 5 formas para mejorar nuestro oído, dice aquí el material. La primera forma es: esté listo y ansioso para oír a Dios. Eso lo vamos a ver rápidamente. Hay varios pasajes que hacen referencia a eso, que todos básicamente dicen lo mismo. Mateo capítulo 11, versículo 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Es una frase muy célebre de nuestro Señor Jesucristo, en donde da a entender que, o sea, que hay que poner atención, no solamente tener el deseo de oír, sino que
o escuchar y poner atención y tratar de interpretar lo que se está diciendo, tratar de poner esmero en eso. En Mateo capítulo 13, versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que quiera entender realmente lo que es, que oiga, ¿verdad? Con atención. Entonces, bueno, en Mateo capítulo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué bonito eso, ¿verdad? Nosotros somos justos por Cristo Jesús, porque estamos en Cristo, porque Él es el que pagó el precio por nuestros pecados y nosotros pues estamos en Cristo por medio de la fe en Él. Entonces somos justos, vamos a resplandecer en el reino del Padre. Pero finaliza este versículo el Señor Jesús diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Este era un misterio, cómo las personas iban a ser declaradas justas con sus propios méritos. Ahora sabemos que no es por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesús. Entonces sí podemos ser nosotros justos y resplandecer en ese reino del Padre. Entonces ese misterio estaba velado para muchos judíos que pensaban que por sus obras iban a ser salvos, que pensaban que inclusive habían unos que pensaban de que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, iban a ser salvos. Y al final no es así, ¿verdad? La palabra pues nos ratifica eso en varias porciones, que no es por un linaje, no es por una descendencia. Somos hijos de Abraham espirituales por la fe, que Él es el padre de la fe, según se dice, ¿verdad? Pero bueno, también está quiero ver, Marcos capítulo 4, versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Como les mencioné, el Señor Jesucristo en varias ocasiones lo mencionó. Lucas capítulo 8, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Las parábolas eran bien complicadas en ese sentido. Si nosotros no tuviéramos muchas de las interpretaciones de esas parábolas, quedaríamos perdidos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que de varias parábolas tenemos el significado. Por ejemplo, quiero ver, la otra forma para mejorar nuestro oído dice, evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Y por cierto, de esa parábola, el Señor Jesucristo interpreta esa parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 15, hace esa explicación, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, la semillita cae en el camino, no hay tierra ahí, ¿verdad? Y ahí pues es fácil de que cualquier cosa le pase a esa semillita, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea que de alguna forma esa semilla pues está germinando, ¿verdad? Inclusive aunque esté ahí cerca de las piedras. Y continúa, pero estos no tienen raíces, o sea, las raíces no encuentran ahí cabida. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, como no le cae del todo, bueno, no tiene esos nutrientes que da la tierra, ¿verdad? Y todo eso, con el sol y todo eso, pues se muere, ¿verdad? Esa plantita. Entonces, es esa relación que hace el Señor Jesús, ¿verdad? Que creen, creen algún tiempo y en el tiempo de las pruebas, cuando pasan esas dificultades de la vida, pues no, o sea, deciden mejor apartarse, ¿verdad? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea que en algún momento pues ellos reciben esa palabra y todo, pero así como las espinas pueden estar aplastando a la plantita, ¿verdad? Hasta que muera. Esos engaños de la vida, como los placeres, las riquezas, pues pueden hacer de que, pues sí, nos apartemos y que no demos frutos o que no demos
no hagamos esas obras agradables a Dios, no tengamos esas actitudes, esos frutos del Espíritu que espera Dios de nosotros. Versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces nosotros debemos de oír con atención la palabra y aplicarla a nuestra vida, porque al aplicarla vamos a generar fruto. Los frutos espirituales generan también obras. Entonces, por sus frutos se conocerán, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, las obras, los hechos, lo que habla de nuestra vida, pues nos da testimonio de ser hijos y siervos de Dios. Pero también las actitudes, el cómo nosotros vivimos, el diario vivir también es parte de ese fruto que agrada a Dios. Y ya sabemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Bueno, quiero ver qué hora son, 7:50. Bueno, seguimos. Otra de las formas para mejorar nuestro oído es confiese cualquier pecado en su vida. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra implantada dice, o sea que fue enseñada y como ha sido implantada, pues está bien arraigada en nuestro corazón, o sea, la tenemos presente en nuestra vida y esa palabra pues nos puede salvar. ¿Por qué? Porque ahí está el evangelio, ahí está lo que necesitamos para poder ser salvos. Entonces, muy importante eso de la palabra y apartarnos del pecado. Escriba notas de lo que usted oye. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y para serle sincero, este texto pues creo que no es literalmente que tiene que ver con el tema de anotar. Pero bueno, leámoslo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces aquí no habla literalmente que hay que escribir, pero cuando dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, entonces, ¿qué es ser diligente hoy en día? Si nosotros queremos aprender y sabemos que el escribir, por ejemplo, es una forma de cómo nosotros podemos aprender mejor, pues debería ser una práctica que hagamos. Digamos, hacer una plana, hacemos una plana y eso nos sirve para memorizar, ¿verdad? La memorización también puede ser otro acto de diligencia que podemos nosotros hacer para poder aplicar y para poder tener esa retentiva de lo que hemos oído, que en este caso es la palabra de Dios. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces podemos incluir un montón de cosas, entre ellas, pues, el anotar. Actúe de acuerdo a lo que oye. Aquí vamos a ver dos pasajes en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que si nosotros no aplicamos lo que oímos, entonces de alguna forma pues estamos diciéndonos mentirosos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es peligroso eso, ¿verdad? La verdad es que es bien difícil también porque somos pecadores, tenemos esta naturaleza pecaminosa, hay un conflicto, una guerra espiritual que lucha en nuestra mente para poder hacer lo que le agrada a Dios, pero en fin, nosotros tenemos las herramientas para poder luchar esa pelea, ¿verdad? Y debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que lo que nosotros estamos aprendiendo, pues lo podamos poner en práctica, lo podamos aplicar a nuestra vida. Entonces debemos de hacer eso. Santiago capítulo 1, versículo 25, un poquito más adelante de esa palabra que acabamos de leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí nuevamente Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacob, pues nos está enseñando esta parte importante, ¿verdad? Que
esa ley de Cristo, esa ley que nos da libertad porque no somos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, pero sin embargo, esa ley también, esa obediencia a su palabra es una evidencia de nuestra salvación. Entonces debemos de, por eso, para dar buenos frutos, tener que aprender esa palabra, no ser olvidadizos, no solamente oír y bueno, hasta ahí llegó, ¿verdad? No, sino que hay que retenerla de alguna forma para poder hacer las obras que Dios ha preparado de antemano, para que podamos andar en sus caminos. Y entonces seremos bienaventurados en lo que hacemos. O sea, vamos a ser respaldados por Dios. No necesariamente que todo va a salir bien, porque en este mundo pues sabemos que los cristianos somos odiados de alguna forma por el mundo, por el sistema mundo. Pero sin embargo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, ¿verdad? Podemos estar como sea y gozosos con eso que Dios nos da, ¿verdad? Bueno, quiero ver, son las 7:55, creo que sí, vamos en esta parte. Dice aquí el material de avance: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Entonces, efectivamente, esta palabra, este versículo, es parte del Apocalipsis y habla del Apocalipsis. Pero como sabemos que la Biblia es una unidad orgánica, entonces lo que está hablando sobre la palabra de la profecía, toda la Biblia es profecía. O sea, no podemos decir que el Génesis no es profecía, si lo hizo un profeta, que es Moisés, ¿verdad? Y así toda la Biblia, todos los autores de la Biblia de alguna forma son profetas los que la escribieron, porque están siendo mensajeros de la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, efectivamente, esto aplica para toda la Biblia. Que si guardamos estos escritos, vamos a ser bienaventurados. O sea, vamos a ser bendecidos, vamos a ser dichosos, alegres, gozosos por su palabra. Y el tiempo está cerca, pues. Bien, bueno, por cuestión de tiempo nos quedamos hasta aquí, hermanos y hermanas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte.